Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien el audio? Sí, se escucha bien. Bien, empecemos, ¿sí? Vamos a tratar de seguir viendo todo lo que son los ejercicios parciales. Si ustedes tienen ejercicios que no entiendan y quieren que los expliquemos acá, ya sea más tarde o mañana, mándenlo al grupo y yo los voy viendo, ¿sí? Bien. Veamos el ejercicio, la pregunta 3 de la página 3. Dice, se dispara una flecha en forma horizontal con una rapidez de 20 metros sobre segundo desde la cúspide de una torre de 60 metros de altura y nos pide el tiempo en el que va a llegar al suelo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una torre, un proyectil, que es una flecha en este caso, que se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? De manera horizontal. A medida que vaya pasando el tiempo, la flecha va a ir cayendo, ¿sí? Por acción de la gravedad. Es decir, esto es un tiro parabólico. Entonces, en un principio nosotros vamos a tener una velocidad horizontal que va a ser la velocidad en x igual a esos 20 metros por segundo. Pero como la velocidad es totalmente horizontal, la velocidad en y va a ser igual a 0, ¿sí? Aparte de eso, nosotros sabemos que esto está afectado por la gravedad, así que tenemos en y la aceleración de la gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ahora, nosotros nos pide el tiempo que va a llegar o que va a tardar en caer al suelo, ¿sí? También conocemos lo que es la altura del edificio, que nos dice que tiene 60 metros de altura. Entonces, esa altura que nosotros tenemos la podemos ir tomando para considerar la parte del movimiento en y, ¿sí? Nosotros podemos considerar que la altura final o el y final al que tiene que llegar es al suelo, que tiene 0 metros de altura. La altura inicial con la que está partiendo o del lugar donde comienza el movimiento son los 60 metros de altura. Este es el enunciado, es la hoja número 13 de los parciales que les subí al grupo, ¿sí? Está acá. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos la ecuación que usamos para determinar la posición, que en este caso vamos a usarla para determinar la altura, que es que i o el i final es igual al valor de la posición inicial más la velocidad inicial, en este caso en i, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De estos términos, nosotros sabemos que la velocidad en i es 0, ya que empieza a caer desde el reposo. Por lo tanto, esto se va a anular. Y nos está quedando lo que es la posición final, que ya sabemos que como llega al suelo va a ser 0, y la posición inicial, que son los 60 metros desde que empieza a caer. Por lo tanto,
podemos reemplazar y decir que 0 va a ser igual a 60 menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. 60 metros. Usando esta ecuación, nosotros ya podemos despejar lo que es el tiempo, ¿sí? Entonces, nos va a quedar 9,8 por 1/2, ¿cuánto es? 4,9. Bien, 4,9 negativo pasa para otro lado positivo. 4,9 por el tiempo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a los 60 metros, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo al cuadrado va a ser igual a 60 metros dividido 4,9, y esto recordemos que tiene las unidades de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da ese valor? $12,24. Entonces, el tiempo al cuadrado a 12,24, ¿así? Segundos al cuadrado, ¿sí? Por último, tenemos que pasar del cuadrado como una raíz. Entonces va a ser el tiempo igual a la raíz de 12,24. ¿Cuánto les da el tiempo? 3,5. 49. Bien, 3,49, 3,5 redondeando. Entonces la caída es de un tiempo de 3,5 segundos, ¿sí? Con eso ya obtuvimos el valor del tiempo que nos pedían en un primer momento. ¿Entendieron hasta ahí cómo va el punto? Sí. Ahora, con respecto a la posición o al alcance que desarrolla el proyectil, nosotros sabemos que en X, el valor del desplazamiento en X va a ser igual a la posición inicial o al X inicial más la velocidad en X por el tiempo, ¿sí? De estos términos, el X inicial sería 0 porque nosotros estamos considerando el movimiento a partir de la caída o del punto donde se está realizando el tiro. Por lo tanto, solamente me va a quedar que X va a ser velocidad de X por el tiempo. Entonces, la posición en X del alcance es la velocidad en X, que son los 20 metros sobre segundos, por el tiempo que acabamos de calcular, que son 3,5 segundos. ¿Cuánto les da el valor? 70 metros, ¿sí? 70. Bien. ¿Entendieron cómo hacer el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No. Parece que no. Bien, sigamos. El siguiente punto nos dice, un camión viaja con una velocidad constante de 40 km por hora en sentido positivo. En un determinado instante, un automóvil que venía siguiéndolo logra pasarlo. El chofer del camión ve alejarse el automóvil con una velocidad constante de 72 km por hora. De acuerdo a un observador situado en la Tierra, ¿cuál es la velocidad del auto y cuánto tiempo tarda el auto en estar a 1 kilómetro del camión?
tenemos un camión que viaja con una velocidad, que es la velocidad respecto de la Tierra, de 40 km por hora. Después, en un cierto momento, un auto lo rebasa con una velocidad de 72 km por hora. Pero esa velocidad es la velocidad que ve el camión, ¿sí? No es la velocidad con respecto a la Tierra que tiene realmente el auto. Entonces, la velocidad del auto respecto del camión va a ser igual a 72 km por hora. Mientras que esta velocidad, que es del camión respecto a la Tierra, sí es la velocidad que observa un observador situado en la Tierra. Ahora, si nosotros colocamos un tercer observador que verifique las velocidades de los dos, ¿qué velocidad creen que va a haber en el caso del auto? La suma de la velocidad del camión y más la velocidad que ve el chofer. Eso, ¿sí? La velocidad detectada por un observador que está quieto en la Tierra va a ser la suma de ambas velocidades, ¿sí? La velocidad que detecta el camión más la velocidad que tiene el camión respecto de la Tierra. Entonces, la velocidad del auto respecto de la Tierra va a ser igual a la velocidad del auto respecto al camión más la velocidad del camión respecto de la Tierra. Sí, tienes razón, son 72. Ahí está. Entonces, esa velocidad del auto respecto de la Tierra va a ser los 72 km por hora más los 40 km por hora del camión. ¿Cuánto les da eso? Entonces, 112 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, nos pide el tiempo que va a tardar en estar a 1 kilómetro el auto del camión. Para eso, ¿qué velocidad deberíamos usar? Si ustedes se fijan, esta velocidad es respecto de la Tierra, ¿sí? Entonces, no la vamos a poder considerar porque va a ser mucho más rápido que lo que se está alejando del valor de lo que es el camión, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta velocidad del auto respecto al camión, que esa es la velocidad con la que se aleja respecto al camión para poder calcular el tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto es un movimiento uniforme, sin aceleración, entonces podemos decir que el espacio va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual al espacio sobre la velocidad. Entonces, el tiempo que demora en alejarse del camión va a ser igual a la distancia que se está alejando, que en este caso me está pidiendo que sea una distancia de 1 kilómetro, dividido en su velocidad de 72 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto les da el tiempo en ese caso? ¿0,013 segundos? No, 0.013 horas. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando con velocidades en kilómetros sobre hora, por lo tanto este tiempo va a estar también en horas. Si quieren, depende de la respuesta que les dé, los pueden pasar ustedes a minutos o a segundos. Recuerden que para pasarlo, por ejemplo, a segundos, a esto lo tengo que multiplicar
por los 3600 segundos que hay en una hora. Dividido en una hora. Así cancelamos la unidad de horas y nos quedamos con los segundos. En segundos, ¿cuánto les da el tiempo? 50 segundos. 50 segundos. ¿Entendieron cómo se trabaja este ejercicio? Sí. Profe, ¿cómo sería cuando te dan, por ejemplo, el objeto inamovible, o sea, la vista de la Tierra, y te dan un objeto que se mueve, y te dan para calcular otro objeto? O sea, no sé si me di a entender. Por ejemplo, te dan el observador, Ujú. un objeto que se mueve y el azul, y después te piden calcular el rojo. Y ahí tenés que ver, ¿sí? Por ejemplo, si te dan el observador, uno de estos dos, y calcular el rojo, te tienen que dar la velocidad, por ejemplo. Si te dan el observador, te dan la velocidad respecto de tierra del camión y la velocidad respecto de tierra del auto, lo que te pueden pedir es que calcules la velocidad del auto respecto del camión, ¿sí? Que eso sería la pregunta: ¿con qué velocidad el auto se aleja del camión? En ese caso tendrías que hacer la velocidad del auto respecto de tierra menos la velocidad del camión respecto de tierra, y con eso le puedes sacar el valor de la diferencia de velocidades. Los 3600 son por la cantidad de segundos que hay en una hora. Vos recordá que para el cambio de unidades siempre usamos 3600 segundos, caben en una hora. Por eso es para pasar las horas a segundos, ¿sí? ¿Les quedó alguna otra duda? Veamos. No, parece que no. Viendo algo de movimiento relativo, por ejemplo, también tenemos este caso, ¿sí? En este caso les dice: las aguas de un río tienen una velocidad constante respecto a la Tierra, de 5 km/h hacia el oeste. Un bote quiere viajar de sur a norte atravesando el río. Sabiendo que la velocidad del bote respecto al agua es de 10 km/h, entonces, ¿cuál es la dirección del bote? ¿Sí? En estos casos, por ejemplo, también es movimiento relativo, solamente que este está en dos dimensiones. Nosotros tenemos un río, la necesidad de viajar desde un punto al otro, ¿sí?, de sur a norte, y tenemos la velocidad del río respecto a la Tierra, ¿sí? Digamos que es así. Esta velocidad del río es igual a 5 km/h. La velocidad que desarrolla el bote respecto del río es de 10 km/h. La velocidad del río. La velocidad del bote respecto del río va a ser igual a 10 km/h. Ahora, la idea de este ejercicio, por ejemplo, es tratar de trabajar cuáles son las direcciones, ¿sí? Nosotros sabemos que si el bote sale de esta forma directamente, sí, en un rato lo vamos a subir a YouTube cuando termine. Si el bote sale de una forma recta respecto al río, lo que va a pasar es que el agua lo va a terminar arrastrando, y en vez de que el bote termine en la esquina opuesta, va a terminar, en este caso, unos kilómetros más abajo. Es decir, que el bote
en vez de quedar en la esquina opuesta, queda en esta parte. Entonces, la idea de esto es hacer que en vez de que el bote quede en una parte más alejada de donde tendría, hacer que quede justo en el punto opuesto al de salida. Por lo tanto, la velocidad con la que uno tiene que partir va a ser hacia arriba. ¿Sí? De esa forma, cuando el agua arrastre al bote, lo va a arrastrar de tal manera de dejarlo en el punto donde debería quedar. ¿Lo van entendiendo? Sí, sí, sí. Bien. Sí. O Entonces, sea que el bote tendría que avanzar al río en dirección opuesta claro, a... tiene que ir sobre el río en una dirección opuesta a la que está avanzando el río, de manera de que el río lo arrastre y lo deje justo en el punto opuesto al de partida. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces tomamos en cuenta el segundo triángulo. De esta forma. Nosotros sabemos que este cateto de acá lo va a formar la velocidad del río. Y como yo lo único que puedo controlar es la velocidad del bote respecto al río, porque eso lo puedo controlar eligiendo la dirección con la cual yo voy a partir, va a ser la verde, ¿sí? La línea verde. Es decir, yo estoy controlando la velocidad del bote respecto al río. Como resultado, yo voy a tener la velocidad del bote respecto de la tierra, que es cómo va a salir, cómo va a viajar el bote realmente sobre el río, ¿sí? Lo que va a ver un observador en la tierra. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros acá formamos un triángulo rectángulo con las velocidades. Tenemos el valor de un cateto, tenemos el valor de la hipotenusa. Nos está faltando el valor del otro cateto. Entonces, usando trigonometría, podemos decir que la velocidad del bote respecto de la Tierra va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad del bote respecto del río elevado al cuadrado menos la velocidad del río también elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad del bote respecto de la Tierra va a ser igual a la raíz cuadrada de los 10 km por hora elevados al cuadrado menos los 5 km por hora también elevados al cuadrado. ¿Qué valor les da eso? Profe, ¿por qué se restan? Bien. Acordate que en Porque el bote trigonometría está en sentido opuesto. lo veamos más por el lado de la trigonometría, ¿sí? Se restan porque vos acordate que en cualquier triángulo rectángulo la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos acá la hipotenusa, el cateto A y el cateto B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este triángulo es correspondiente con este de acá. La única diferencia es que la hipotenusa es la velocidad del bote respecto del río, el cateto B va a ser la velocidad del río y el cateto A es la velocidad del bote respecto de tierra, que es lo que me falta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar ese cateto. Si despejamos un cateto, me va a quedar, por ejemplo,
como dijimos acá, lo que queremos despejar es el cateto A, va a ser A al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B elevado al cuadrado. El cateto que está sumando pasó restando, ¿sí? Eso es lo mismo que hicimos acá, por eso aplicamos esta fórmula. Y queda acá la diferencia de la hipotenusa menos el cateto. ¿Ven? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Entonces, despejando, terminando de despejar, el cuadrado pasa como una raíz. Y nos queda que el cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B elevado al cuadrado. Reemplazando esta fórmula por las velocidades que corresponde cada una, el cateto A, que es la velocidad del bote respecto de tierra, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es la velocidad del bote respecto del río, menos la velocidad del río elevada al cuadrado. ¿Sí? Son las mismas fórmulas, solamente que usando trigonometría. ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, siga. Bien. Sí. Entonces, resolviendo esto les va a dar 8.66 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, ya podemos sacar el ángulo. El ángulo lo podemos calcular usando ya sea la hipotenusa y el valor que tenemos de la velocidad del río, ¿sí? Que son dos cosas que conocemos. Si yo lo que quiero calcular es este ángulo con el que tiene que salir, entonces yo puedo decir que ese ángulo, mejor dicho, el seno de ese ángulo, que lo llamemos θ, va a ser igual a el cateto opuesto, la velocidad del río, sobre la hipotenusa, la velocidad del bote respecto al río. Teniendo en cuenta eso, yo puedo despejar el ángulo de salida. Entonces, θ va a ser igual al arcoseno de la velocidad del río, que en este caso era de 5 km sobre hora, dividido los 10 de la velocidad del bote respecto al río. ¿Cuánto les da el ángulo? 30 grados. Bien, 30 grados. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. Trata de ver la suma de velocidades como si fuese trigonometría, ¿sí? Esto que son movimientos relativos, siempre traten de trabajarlo como si fuesen suma de vectores, ¿sí? Son sumas de vectores. Disculpe, profe, que le Sí, moleste mientras estoy explicando el ejercicio. sí. En la tarde, en la consulta, el profe, no me acuerdo el apellido, explicó este ejercicio, pero del lado que va el bote es en el sentido contrario. ¿Cómo? O sea, las velocidades están al revés. Sí, sí, la flecha verde iría para el otro lado. Claro, tomó como la velocidad del río en sentido contrario, ¿sí? Sí, porque como dice que va para el oeste, que sería para la izquierda. Claro, sí. Igual el cálculo es el mismo, ¿sí? Traten de Ah, trabajarlo
traten de trabajarlo siempre con las direcciones, pero igual el cálculo sigue siendo el mismo, ¿sí? Por eso no me fijé bien el sentido, pero siempre tomen en cuenta eso. Si ustedes quieren salir con un sentido en el bote de manera de llegar a la esquina opuesta, directamente tienen que ir en el sentido opuesto al del río, y que el río arrastre el bote hasta el punto al punto opuesto de salida. Si ustedes salen en una dirección recta, no van a llegar a la esquina opuesta, van a llegar siempre a una esquina más baja de la que deberían llegar, ¿sí? Tengan en cuenta eso al momento de calcular. Esa es la forma de que ustedes se pueden ir guiando para saber dónde va a terminar el bote. Muchas veces no les dice, y les dice que el bote sale en dirección recta y les pregunta en dónde termina el bote, ¿sí? En esos casos, cuando el bote sale en dirección recta y les pregunta dónde termina el bote va a llegar con una velocidad mayor a la que tiene respecto al río. Tengan en cuenta eso. Bien. ¿Se entiende el ejercicio cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajar la suma de las velocidades? Sí, profe. Esto solamente lo pueden hacer cuando tengan triángulos rectángulos, ¿sí? Si tienen otra clase de triángulos ya pueden ir calculando usando el teorema del seno o teorema del coseno, ¿sí? Pero no creo que les den ejercicios de ese tipo ahora. Principalmente va a ser de estos o ejercicios como el otro. ¿Sí? ¿Decime? Una pequeña consulta. Sí. Este ejercicio de movimiento relativo, o sea, solamente lo tenemos que resolver con, o sea, teorema de coseno o el teorema del seno, o así con el de Pitágoras de triángulo rectángulo. ¿Esas son las formas de resolverlo? Sí, son las formas más sencillas de resolver, ¿sí? Otra Bueno, forma podría ser descomponer las velocidades en x en y después sumarlas. También se puede hacer lo mismo, pero lleva un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, usar trigonometría o usar los teoremas de seno y teorema del coseno son las formas más rápidas. Tengan en cuenta eso. Profe, disculpe, ¿qué tipo de movimiento sería este ejercicio? Esto es un movimiento relativo en dos dimensiones, ¿sí? Ah, bien, gracias. Veamos el siguiente. Dice, una pelota de tenis se deja caer al piso desde una altura de 1.2 metros. Como sistema de referencia, el semieje Y hacia arriba sería positivo. ¿Qué velocidad alcanza en el instante antes de tocar el suelo? Entonces, tenemos una pelota de tenis que se deja caer al suelo, lo que quiere decir que su velocidad inicial al momento de dejarse caer es 0. Y nos están pidiendo la velocidad final con la que llega al suelo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dice que consideremos que Y es positivo hacia arriba. Como el I es positivo hacia arriba, cuando nosotros queramos trabajar con esto, la gravedad la vamos a tener que considerar que es negativa. Menos 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces podemos usar otra cosa que tenemos acá, que es el espacio, o la altura de caída. De 1.2 metros. Nosotros tenemos una fórmula que nos relaciona esto. La fórmula nos dice que es la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más o menos la aceleración por el tiempo, la gravedad, 2 veces la gravedad por la altura I.
En este caso, por ejemplo, la velocidad inicial es 0. Para este cálculo primero vamos a considerar que la gravedad es positiva para que no tengamos el problema con los signos al momento de sacar la raíz. Entonces, la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a 2 por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura de caída de 1,2 metros. Teniendo en cuenta eso, yo puedo sacar que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de este producto. ¿Cuánto les da esto? $4,84. Bien, les da 4,84 metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el signo de esa velocidad? Nosotros sabemos que si está cayendo, la velocidad va aumentando en dirección hacia abajo. Como la gravedad es negativa, como el eje Y es positivo hacia arriba, esta velocidad también tiene que ser negativa, ¿sí? Menos 4,84. Si se fijan acá, sería la última opción, la F. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿podría volverlo a explicar? Recién estaba de vuelta con eso. Ustedes en un principio tienen una velocidad inicial de 0, pero les dice que se deja caer, ¿sí? Y lo que les está pidiendo es la velocidad final. Si se sabe que la pelota de tenis que nosotros tenemos cae desde una altura de 1,2 metros, ¿sí? Recordemos siempre que en esto que es una caída libre, nosotros tenemos la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como el ejercicio en un principio les dice que consideren que el I es positivo hacia arriba, la gravedad se va a considerar que es negativa, ¿sí? Por lo tanto, las velocidades que va desarrollando también van a ser negativas, ¿sí? En un principio nosotros vamos a tener que la velocidad final al cuadrado, usando esta fórmula, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración, que va a ser la gravedad, y por el espacio que ha caído, que son 1,2 metros. En esta parte, para este cálculo y para esta fórmula, la vamos a considerar positiva por un tema de que si lo considero negativo, al momento de calcular la raíz cuadrada, esto no voy a poder calcularlo, ¿sí? Me va a dar un número complejo. Raíz cuadrada de un número negativo me va a dar un número complejo. Entonces voy a poner positivo para el cálculo. Y decir que la velocidad final al cuadrado es igual. La velocidad inicial, como dijimos en un principio, es 0 porque parte del reposo, más 2 por la gravedad por el espacio. Solamente me queda este término, que va a ser 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura de 1,2 metros. Calculando eso les va a dar 4,84. Ahora, como está cayendo, la velocidad es hacia abajo. Por lo tanto, esta velocidad, por más de que en esta parte la hayamos considerado que era positiva para el cálculo, para que no tengamos problemas al momento de calcular, le tenemos que agregar el signo negativo del sentido que desarrolló durante la caída. Por eso es que les da menos 4,84. ¿Sí? Profe, yo lo hice de otra forma, digamos, me salió otro resultado. Me salió el C. ¿El D? El C me salió. ¿Cómo lo hiciste? Primero hice
de eso la fórmula de NGI, digamos, y final igual a inicial o velocidad inicial por tiempo. Ujú. Y como la gravedad es negativa, menos un medio G por T al cuadrado, digamos. Y mi posición MI inicial estaría en los 12 metros. No, Y bueno, es 1.2 metros, no es 12. nada, pues por eso. Ah. Profe, ¿y por qué usó esa fórmula? Porque es la más directa para calcular velocidad final, ¿sí? Si no, yo tengo que calcular primero el tiempo y después usar la fórmula de aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo y despejar de ahí la velocidad final. También se puede hacer y es otra forma, ¿sí? O sea que si no tenemos el tiempo sería más fácil hacer con eso. Claro, si no tienen tiempo, ustedes siempre utilicen la fórmula que tenga la menor cantidad de incógnitas posible, ¿sí? Como en este caso no teníamos tiempo, lo más adecuado era usar esta fórmula para poder calcular sin la necesidad de tener tiempo. Si no, tienen que calcular primero el tiempo y después recién usar la otra. Recuerden que no hay una única forma de resolverlo, ¿sí? Son varias formas, siempre viendo de despejar de una o de otra ecuación. ¿Les quedó alguna duda? No, profe. No, Sigamos entonces. Ah, sí, profe, me dio ese resultado porque me faltó la coma, digamos. Yo lo tomé como 12 metros, no me di cuenta. Claro, claro. Sí. Gracias, profe. No, de nada. Cualquier cosa, pregunta. El siguiente dice, usted suelta una roca desde un peñasco si se desprecia la resistencia del aire. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Este lo habíamos visto el otro día, ¿sí? Cuando nosotros soltamos una roca, el mismo hecho de decir que se suelta es porque la velocidad inicial es cero, ¿sí? Es como decir dejar caer. Al menos claro que el que esté soltando la roca esté sobre un cuerpo en movimiento, que ahí se va a tomar la velocidad inicial como la velocidad del cuerpo que está en movimiento. Ahora, la velocidad de la roca aumentará, eso sí es verdadero, ¿sí? La velocidad de la roca aumenta por el efecto de la gravedad. Recordemos que la gravedad es negativa y hacia abajo, y como la roca está cayendo va a ir desarrollando cada vez más velocidad. La velocidad no va a disminuir, o sea que el 2 es falso. El tercero, la aceleración de la roca aumentará, y el cuarto, la aceleración de la roca disminuirá. El tercero y el cuarto tienen que ver mucho con lo que es la gravedad. Recuerden siempre que la gravedad es una constante que no se va a alterar. Por lo tanto, la aceleración durante una caída libre, durante un tiro vertical, se va a mantener siempre constante, y es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Al menos que el cuerpo se impulse por fuerza propia, ¿sí? Por ejemplo, si el cuerpo es un cohete que hasta cierto punto viaja con una velocidad y después de eso provoca una explosión o utiliza combustible para acelerarse más, solamente en ese caso va a cambiar la aceleración. Si no, siempre se va a mantener constante y va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, de todas estas afirmaciones, la única que es verdadera es la primera, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de esto? No, profe. Veamos este. Un auto viaja hacia el oeste con 20 metros sobre segundo. Determine su velocidad después de 37 segundos si su aceleración es constante de 1 metro sobre segundo cuadrado al este. Suponga que la aceleración permanece constante. Entonces, tenemos un auto que viaja con una aceleración, con una velocidad, perdón, de 20 metros sobre segundo.
Ahora, esta velocidad que tiene el auto la vamos a considerar solamente de forma inicial. Nos dice que tiene una aceleración constante de 1 metro sobre segundo al cuadrado, pero la aceleración es en sentido contrario. ¿Sí? Eso quiere decir que la aceleración está yendo hacia atrás. Entonces, la aceleración vamos a considerarla de menos 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado. Es decir, cuando la aceleración es contraria a la velocidad, lo que está pasando es que es un movimiento desacelerado, ¿sí? Va a perder velocidad. Determine su velocidad después de 37.0 segundos. Tenemos un tiempo de 37 segundos. Entonces, la aceleración, recordemos que siempre es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. De acá yo lo que necesito sacar es la velocidad final. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazando los valores, yo puedo decir que la velocidad final va a ser igual a los 20 metros sobre segundo que tengo inicialmente, menos, porque la aceleración es negativa, 1 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 37 segundos. ¿Cuánto les da la velocidad final? Menos 17. Bien. Menos 17 metros sobre segundo. Ahora, esos menos 17 me está diciendo que al pasar los 37 segundos, la velocidad inicial se frenó totalmente y lo que pasó es que el cuerpo empezó a moverse en sentido contrario al que venía. ¿Sí? Por lo tanto, esta velocidad son 17 metros sobre segundos, pero hacia el este, en el mismo sentido que tiene la aceleración. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí. Sí, profe, sería la E, ¿qué no? La- Profe, ¿Sí? y si yo tomaba, o sea, hacia un eje de referencia que hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo, como primero está yendo hacia la izquierda, estaría tomando el sentido negativo, digamos, de la velocidad, Claro. y después va para hacia el este, lo tomaría como positivo la aceleración, ¿que no? Sí, Vale, sí. gracias, profe. De todas maneras, siempre vas a llegar a que tenés que ir hacia el este. Claro, ¿Sí? claro. Entonces sería la I. Veamos el siguiente. Dice, una pelota de tenis se deja caer al piso y rebota hasta una altura de 1 metro. Considere el semieje Y hacia arriba positivo. La velocidad con la que deja el piso al rebotar es D. En este caso nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio contrario al que hicimos hace rato. Hace rato ya se dejaba caer. En este caso nos está preguntando qué es lo que pasa si la pelota, una vez que rebota en el suelo, sabemos que se va a elevar 1 metro. Al elevarse 1 metro, ¿cuál es su velocidad final? Nosotros sabemos que ese 1 metro va a ser, no es otra cosa, mejor dicho, que la altura máxima. ¿Sí?
Por lo tanto, en esa altura máxima, su velocidad final es igual a 0. Y lo que nos están pidiendo no es otra cosa que la velocidad inicial con la que parte la pelota del suelo. Entonces, teniendo en cuenta esto, y considerando de vuelta lo mismo, que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Vamos a decir la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. ¿Sí? Consideramos la gravedad negativa. Ahora, de estos términos yo puedo decir que esta velocidad final es 0, por lo tanto se va a anular. Y me va a quedar solamente la velocidad inicial al cuadrado más 2 por g por la altura. Entonces, pasando este término al otro lado, me va a quedar que 2 por g por la altura es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado. En este caso, este negativo. Considerando el negativo de la aceleración, negativo por negativo se va a hacer positivo, y la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura de 1 metro. ¿Cuánto les da la velocidad inicial? Como 42. ¿Cuánto? 4,42. 4.42 metros sobre segundo. ¿Sí? Como vemos acá en el gráfico, la velocidad va hacia arriba y nosotros habíamos dicho que considerábamos en el semieje hacia arriba positivo. Por lo tanto, la velocidad es positiva. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. Sí. Sería la respuesta F4.43. Esto sería tiro vertical, ¿no? Sí, este se considera como tiro vertical. Ah, bien. Vamos ¿Y a ver. el signo no tiene, no sé acá? ¿Cómo? El signo, El porque signo. ahí tomamos la... El signo Sería es... bueno poner el signo directamente, ¿no, profe? Sí. Claro, acá ya tiene signo Ya positivo. directamente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el signo es positivo. Recuerden que la velocidad inicial para un tiro vertical es hacia arriba. Por eso es que acá consideramos esta velocidad positiva. ¿Sí? En el caso anterior, que vimos en el ejercicio hace rato, era una velocidad negativa porque iba hacia abajo, era la velocidad de caída. Si es negativo, negativo no les va a salir en este caso. ¿Sí? Ustedes consideren que si es negativo es porque lo están calculando mal. Recuerden siempre que tiene que ir referido a los sentidos que ustedes están usando de referencia. Estamos usando I positivo hacia arriba y como la velocidad también va hacia arriba, esto les tenía que haber dado positivo. ¿Sí? Veamos el siguiente. Dice, un grupo de estudiantes de ingeniería informática está desarrollando un software que se encarga de los movimientos de un robot
diseñados por ellos. Particularmente están abocados al movimiento en el plano con una aceleración constante. La ecuación de la posición en función del tiempo está dada por la ecuación. ¿Qué viene a ser esto? Entonces, tenemos una ecuación de la posición, en este caso R, que es 2 menos 5 metros sobre segundo más menos 2,0 por tiempo al cuadrado. Dice, la velocidad en metros por segundo para t igual a 2 segundos es de y el otro dice veamos. En este caso esta ecuación que nosotros tenemos pareciera que está mal planteada, la verdad. Sí. Sí, está mal planteada. ¿Sí? Porque esto no puede ser posición. Esta parte de acá que nosotros tenemos adelante tiene unidades de velocidad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que podría faltar sería por tiempo para que esto pueda ser válido. Porque si no, se está sumando un vector que tiene unidades de velocidad con un vector que, si esto es aceleración por tiempo, esto sí está dándole en posición, ¿sí? Entonces le está faltando algo esto. Debe ser que el ejercicio no cargó bien. Puede pasar. Tomemos en cuenta que esto es así. Tenemos entonces este término, que es una velocidad por un tiempo, más un segundo término por un tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, si ustedes se fijan, todo esto se lo puede relacionar mucho con lo que es un movimiento acelerado. X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? De ahí cada una de las variables se puede ir relacionando. Esto, que es una velocidad, sería la velocidad inicial. Este vector, como no el 1 medio adelante, puede estar relacionado directamente con el producto de 1 medio por la aceleración. ¿Sí? Eso quiere decir que esto es igual a 1 medio por la aceleración. Entonces, extrayendo de esa ecuación, yo puedo decir que la velocidad inicial va a ser igual al vector 2, menos 5 metros sobre segundo, y tengo una aceleración que en realidad lo puedo despejar de 1 medio de la aceleración es igual al segundo vector, que este vendría a ser vector aceleración, menos 2,0. Si de acá lo despejo, yo voy a tener que la aceleración va a ser igual a 2 por
menos 2,0. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual. 2 por 2 me da menos 4 y 0 por 2, 0. ¿Sí? Podemos trabajarlo de esa forma. En el caso de que ustedes les den un ejercicio y pase esto de que las unidades no cierran, pero ustedes siempre revisen las unidades para ver si corresponden con lo que le está pidiendo, pregunten a los profesores, ¿sí? Si tienen tiempo, pregunten a los profesores. Si no, ustedes les sacan una foto y al momento de presentar el parcial le envían y les muestran lo que se salió en el ejercicio, ¿sí? Puede ser también que no les cargue bien la página y pueden recargar la página para ver si se cargó o no se cargó bien el ejercicio. Sí, creo que de eso estaban hablando la última clase, de que van a ver algunos profes en el momento de que haga el parcial, por si algo de esto ocurre. Claro, tengan en cuenta eso, porque este ejercicio está mal planteado, ¿sí? Ahora, digamos que lo tenemos así. Ya tenemos una velocidad inicial, tenemos una aceleración y lo que nos pide es una velocidad final a los 2 segundos. Por lo tanto, eso va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En forma de vectores, esa velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial, que es de 2, menos 5 metros sobre segundo, más la aceleración, que es el vector que encontramos, de menos 4,0 por el tiempo de 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a mi primer vector, 2 menos 5 metros sobre segundo, más, y acá aplicamos una propiedad distributiva, que sería menos 8,0, y esto también me va a quedar en metros sobre segundo. Sumando ambos vectores, componente por componente, x lo sumo con x, y lo sumo con y, voy a tener 2 menos 8, me va a quedar menos 6. Y menos 5 más 8 me va a quedar 3 metros ¿Por sobre qué segundo. es 8 atrás? Este Sí. es 0, pero me equivoqué. Sí, 0. Entonces menos 5 más 0, menos 5. Tienes razón. Bien. Y quedaría así la velocidad final, ¿sí? El vector aceleración es el que calculamos en esta parte de acá. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, sí, entendió. Una consulta. Sí. Ahí cuando dice aceleración y no tiene las unidades de medida, Uh-huh. ¿eso influye o es igual? Esto debería tener las unidades de medida, ¿sí? Pero sí o sí, esta parte de acá tiene que estar en metros sobre segundo cuadrado, para que el tiempo al cuadrado, que les va a quedar al último segundo cuadrado, anule el segundo cuadrado de abajo y le quede todo en metro, ¿sí? Entonces, estas unidades, ustedes si bien no las tienen, las pueden ir sacando por análisis dimensional. ¿Sí? Esto debería ser metros sobre segundo al cuadrado, porque este tiempo de acá les va a quedar en segundo al cuadrado. Entonces, al momento de trabajar, como esto es posición, tiene que ser en metros, segundo al cuadrado se tiene que ir con segundo al cuadrado para que les quede la unidad de metros, ¿sí? ¿Lo entendieron? Sí, sí, se entendió. Sí, en la primera parte de la ecuación le faltaría el tiempo, ¿sí? O sea, le faltaría multiplicar ese vector que tiene en metros sobre segundo por el tiempo. De nada. Veamos a ver este. Dice,
En un puesto de control se observa que un tren se mueve con una velocidad de 13.9 metros sobre segundo hacia el este, mientras que una camioneta lo hace 80 kilómetros por hora en una carretera paralela. Si se mueve en el sentido opuesto, ¿cuál es la velocidad de la camioneta respecto al tren? Tenemos un tren que viaja en un sentido hacia el este con una velocidad de 13.9 metros sobre segundo. Tenemos una camioneta que viaja en sentido opuesto con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Todo esto visto desde un punto de vista de un observador que está en la Tierra, ¿sí? Eso quiere decir que esto de acá es la velocidad del tren respecto de tierra y esto la velocidad de la camioneta respecto de tierra. Ahora, ¿qué velocidad va a observar el tren? ¿Sí? Esa es la pregunta que me están haciendo. Si el tren se supone que estaría quieto, o según el observador situado en el tren que supone que está quieto, lo que va a ver es la suma de ambas velocidades, ¿sí? Con sentido del sentido de la camioneta, porque es lo que va a ver el observador situado en el tren, va a ver que la camioneta se acerca hacia el oeste, ¿sí? Con una velocidad que es la suma de ambas velocidades. Entonces, para poder hacer eso, vamos a tener que pasar esta velocidad que está en metros sobre segundo a kilómetros por hora, ¿sí? Para eso lo vamos a multiplicar por 3600 segundos, que son los que caben en una hora, y dividirlo por los 1000 metros que hay en un kilómetro. ¿Sí? De esa forma nosotros pasamos las unidades. Entonces, segundo se anula con segundo y metro se anula con metro. ¿Cuánto les da en kilómetros hora esta velocidad? 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad de la camioneta respecto del tren, acá vamos a poner completo si no se entiende, va a ser igual a la velocidad del tren respecto de la Tierra más la velocidad de la camioneta respecto de la Tierra, ¿sí? Entonces va a ser los 50 kilómetros por hora del tren más los 80 de la camioneta. ¿Cuánto les da eso? Bien, 50.04, 130 kilómetros sobre hora. Bien. ¿En qué dirección? Como dijimos hace rato, si el observador está situado en el tren, lo que está viendo es que la camioneta se acerca en dirección oeste, ¿sí? ¿Lo entendieron? ¿No sería menos porque vuelve?
Bien. Sí, sería negativo porque vuelve, pero acá no estamos considerando el signo porque lo vamos a poner como si fuese este o oeste. Al decir oeste es porque es en sentido negativo al que está percibiendo el tren, al sentido del tren, ¿sí? Solamente que lo pusimos en palabras. Eso lo hicimos porque acá en las respuestas ustedes las tienen en palabras y no con signos, ¿sí? Acá sería, por ejemplo, la respuesta A. ¿Les quedó alguna duda de esto? Sí, profe, o sea, no. ¿Por qué direcciona este? O sea, no, Bien. no puedo entender bien eso. Vos imaginate que estás situado en el tren, ¿sí? Ahora, si uno se imagina que está situado en el tren, uno no va a ver, o sea, no va a percibir su propio avance. Lo que va a percibir va a ser el avance y dirección que tiene la camioneta. Por eso es que tenemos la dirección oeste, porque la camioneta está yendo en dirección oeste y ustedes lo único que pueden percibir es la dirección, situados en el tren, lo único que van a percibir es la dirección de la camioneta, ¿sí? Ahora, si uno se sitúa en la camioneta y considera que la camioneta es el sistema de referencia que va a estar quieto, va a observar que desde su punto de vista el tren es el que avanza con esta velocidad de 130 km/h, pero en sentido este, ¿sí? Entonces es por eso, ustedes tienen que tener muy en cuenta la velocidad respecto de quién tienen que estar midiendo y de qué objeto, ¿sí? Porque la velocidad, si bien es la misma para los dos, va a cambiar según el punto de vista donde ustedes se sitúen. Si nosotros nos situamos en el tren para observar la camioneta, es dirección oeste, pero si nos situamos en la camioneta para observar el tren, es dirección este, ¿sí? ¿Lo entendieron? Sí, profe, pero en este caso, ¿qué elegiríamos? ¿Cualquiera de los dos, la A o la C, están bien? No, ¿O cómo? porque acá les dice en qué sentido, acá les dice la velocidad de la camioneta respecto al tren. Al decirles respecto al tren, ya les está diciendo que se tienen que situar en el tren para observar, ¿ves? Entonces lean el ejercicio bien para poder determinar cuál de las dos les están pidiendo, ¿sí? Siempre les van a indicar respecto a quién tienen que medir la velocidad, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda? La abreviatura que puso en BC3, ¿qué significa? La velocidad de la camioneta respecto del tren. Ay, gracias. De nada. Veamos ahora el siguiente. Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda de algún punto? Muy bien, profe. Sigamos entonces. La pregunta 3 dice, una partícula se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme variado en un plano XY. Parte del origen de coordenadas con una velocidad inicial. Entonces tenemos una partícula que se mueve en un plano XY y que parte desde el centro de coordenadas. Esta partícula tiene una velocidad inicial que es igual al vector 8i más 3j en metros sobre segundo. Después la aceleración es de 16i más 6j. La aceleración es 16i más 6j. También en metros
sobre segundo al cuadrado. Su posición después de 5 segundos de haber iniciado su movimiento es. Y a los 15 segundos su velocidad. Entonces, es un movimiento rectilíneo uniforme variado. En este caso no es rectilíneo, ¿sí? Es un movimiento en 2 dimensiones uniformemente variado. Pero podemos usar esas ecuaciones que nosotros conocemos, ¿sí? Las ecuaciones nos dicen que la posición, que en este caso lo vamos a llamar R, va a ser igual al R inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De estos términos, por ejemplo, la posición inicial de la que partimos es de R igual a 0, porque nos dice que está en el centro de coordenadas. Si nos dan un vector posición distinto de 0, partimos desde S, ¿sí? En este caso vamos a partir de 0. Por lo tanto, la posición R va a ser igual a la velocidad inicial que nosotros tenemos, que es 8i más 3j en metros sobre segundo, por el tiempo. Nos está pidiendo la posición a los 5 segundos, que son 5 segundos, más un medio del vector aceleración, que son 16i más 6j por el metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Que son 5 segundos elevados al cuadrado. Entonces podemos calcularlo, ¿sí? Vamos a aplicar distributiva, en este caso para los vectores. Segundo se va con segundo y les va a quedar 5 por 8i y 5 por 3j. ¿Y sería cuánto? 40i más 15j. Muy bien. En metros. Más. Y en este caso, esto va a ser un medio por 16i, un medio por 6j. Les va a quedar 8i más 8i 8i bien, más 3j. 3. 3j. Por. Y acá nosotros vamos a tener 5 al cuadrado, que son 25 segundos al cuadrado. Acá me está faltando la unidad. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Podemos simplificar las unidades. Segundo con segundo. Segundo cuadrado con segundo cuadrado. Segundo con segundo, que me viene acá. Y el resultado. Entonces, aplicamos de vuelta distributiva. R va a ser el primer vector, lo dejamos como está, 40i más 15j. Y del segundo vector, distributiva, 25 por 8, ¿cuánto les da? Y 25 por 3. 200i más 275. Más 75j. ¿Sí? Recuerden que esto ya quedó todo en metros. Por lo tanto, la posición después de 5 segundos son 240i más 90j en metros. ¿Sí? Recuerden que sumamos 240. bien 240 y 15 más 75, que nos da 90. Entonces, recuerden siempre, se suman las i con las i, la j con las j, o lo que es lo mismo, la coordenada en x con coordenada en x, coordenada en y con coordenada en y. ¿Entendieron hasta acá el ejercicio? Sí. Sí, profe. Pero la velocidad no... Ah, no. No. Nada. A ver, y esa que dice a los 15 segundos. Bien, eso vamos a hacer ahora. Ya determinamos el espacio a los 5 segundos.
vamos a determinar la velocidad a los 15 segundos. La velocidad final para cualquier móvil es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad final que nosotros estamos buscando después de 15 segundos va a ser igual a la velocidad inicial que teníamos de 8 i más 3j en metros sobre segundo, más la aceleración, que es el vector 16i más 6j en metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo de 15 segundos. ¿Cuánto les da la distributiva de 15 por 16 y 15 por 6? $240i más 90j. 240i más 90j. Todo esto ya quedó en metros sobre segundos. Y lo único que nos queda es sumar ambas velocidades. Por lo tanto, la velocidad final... 248 y 90. Eso, 248 en i más 93 en j. Todo esto en metros sobre segundo. Y esa es la segunda respuesta, la velocidad desarrollada a los 15 segundos. ¿Sí? ¿Entendieron el ejercicio? Sí. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Si voy muy rápido me dicen, ¿sí? Cualquier cosa les explico. Profe, ¿qué movimiento sería este? Bien. Este es un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? No tiene un nombre en específico, solamente es un movimiento en dos dimensiones. Ah, bien, bien. ¿Hay algo de circular, por ahí? ¿Cómo? Movimiento circular. No es circular. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto siempre es positivo. No, me refiero si hay algún ejercicio con movimiento circular. A ver. ¿Ya me fijo? Sí. Sí, Acá hay profe, por favor, si podemos hacer ejercicio de ese movimiento, yo lo agradecería. Bueno, veamos este punto 4, la pregunta 4, que es circular. Dice, un disco gira con una aceleración de 4 segundos a la menos 2. ¿Qué tipo de aceleración es esa? Aceleración angular. Muy bien, una aceleración angular, ¿sí? Esa aceleración que nos están dando es la aceleración angular alfa, y en este caso nos dicen que ese valor alfa es de 4 segundos a la menos 2. ¿Sí? Lo que es lo mismo decir 4 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que son las mismas unidades, por ahí radianes no se lo pone. Les dice, el número de vueltas que da el disco entre 2 y 3 segundos partiendo del reposo es, tenemos un tiempo igual a 2, ¿sí? Un tiempo igual a 3, y tenemos un tiempo inicial que lo vamos a llamar un T0, que es 0 segundos, que si bien no se los dan, les dice que en un principio parte del reposo. En ese tiempo T de 0 segundos, nosotros vamos a saber que tiene un ángulo que es igual a 0 radianes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar primero es el ángulo que se va a desplazar con esta aceleración. Entonces,
necesitamos calcular eso. Podemos calcular la velocidad angular a los 2 segundos, usarla después como una velocidad inicial para el movimiento y después con eso calcular el ángulo desarrollado entre 2 y 3 segundos, ¿sí? Entonces, la velocidad angular que desarrolla va a ser igual a la velocidad angular. Esto va a ser la velocidad angular a los 2 segundos, ¿sí? Sería igual a la velocidad angular inicial, que es 0, más el alfa por el tiempo que tardó, ¿sí? En este caso les voy a poner por ahora la velocidad angular inicial, pero como hice parte del reposo, esta es 0, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Por lo tanto, la velocidad angular a los 2 segundos va a ser igual al alfa, que vale 4 segundos a la menos 2, por el tiempo, que son 2 segundos. 8. Muy bien. Entonces, la velocidad angular es 8. Y en este caso, esto les queda en segundo a la menos 1. Entonces, esta velocidad angular la vamos a tomar como velocidad angular inicial para el movimiento entre 2 y 3 segundos, ¿sí? Entonces, el ángulo desarrollado en ese movimiento entre 2 y 3 segundos va a ser igual. Solamente me importa eso, no voy a tener en cuenta el que ya recorrió. Las vueltas. Eso, las vueltas que ya recorrió no las tengo en cuenta, solamente voy a tener en cuenta en ese periodo de 2 a 3 segundos. Es el omega por el tiempo más 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Sí. El tiempo que nosotros tenemos entre 2 y 3 segundos es de 1 segundo, por lo tanto el tiempo que voy a usar es de 1 segundo. El ángulo desarrollado va a ser igual a los 8 radianes sobre segundo, lo vamos a poner ahora, por el tiempo de 1 segundo más 1/2 de alfa, que eran 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo de 1 segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el ángulo que se recorrió va a ser 8 radianes más 1/2 por 4, que son 2 radianes, y el 1 al cuadrado es 1, así que no afecta al cálculo. Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado y solamente les quedan radianes. Entonces el ángulo es de 10 radianes. ¿Hasta acá lo entendieron? Sí, sí, se entendió. Sí. Bien. Ahora pasemos esto a vueltas. Nosotros tenemos en cuenta que una vuelta o una revolución, Sí. ¿sí?, son 2pi radianes. Por lo tanto, el número de vueltas que desarrolla el disco va a ser igual, esto que son 10 radianes, va a ser x igual a una vuelta por 10 radianes dividido en 2pi radianes. ¿Cuánto les da la cantidad de vueltas? Sería 1,59. muy bien, 1.59
Sería la respuesta A. Tengan en cuenta que el tiempo, por ejemplo, nosotros no los calculamos con los 3 segundos directamente, sino con la variación de tiempo, ¿sí? Para el movimiento que hicimos en esta parte de acá, no usamos el tiempo, sino el delta de t. Por eso usamos un solo segundo. ¿Les quedó alguna duda de esto? No. ¿Quieren ver otro de movimiento circular? Sí. Sí, profe. Ojo. A ver, me fijo si hay alguno. No tengo ninguno de movimiento circular. Ese era el último que quedaba. ¿Ustedes tienen alguno? Invente, profe, invente. A ver. Vamos. Digamos que tenemos una pelota que gira alrededor de un eje con un radio de 2 metros. Esta pelota parte del reposo y tiene una aceleración angular alfa de, vamos a hacer lo mismo, pero 4 segundos a la menos 2. Parte el reposo. Profe, ¿cuál ejercicio es? Este lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se trabaja. ¿Sí? Entonces, vamos a tener... Ya voy a escribir la consigna. Una pelota parte del reposo con una aceleración de 4 segundos a la menos 2. Veamos esto. Tenemos una pelota que parte del reposo con una aceleración de 4 segundos a la menos 2. ¿Sí? ¿Cuál será su aceleración después de 5 segundos? Su aceleración total después de 5 segundos si se mueve en un movimiento circular. Con un radio de 2 metros. Entonces, este tipo de ejercicios, por ejemplo, esto es algo que yo les planteo ahora, ¿sí? No es un ejercicio que les hayan dado, ni tampoco que estén parciales. Por ejemplo, si tenemos este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que trabajar primero con la aceleración angular y volverla una aceleración tangencial, ¿sí? Pero también tenemos que recordar
que la aceleración total no es solamente la aceleración tangencial, sino la aceleración total viene de la suma de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. Por lo tanto, para poder saber cuál es la aceleración total, hay que calcular la aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta depende siempre de la velocidad tangencial que vaya a desarrollar justo en el instante que se la quiera calcular. Recuerden que en un movimiento que es circular y que es acelerado, la aceleración tangencial va a ir cambiando a medida que vaya cambiando la velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Van entendiendo lo que les expliqué? Sí. Vamos a ver entonces qué pasa con este ejercicio. Por ejemplo, nosotros podemos calcular la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial tiene una relación con el alfa. ¿Cuál es? Es la aceleración angular por el radio. Muy bien. Entonces, la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio que describe la circunferencia. Entonces, la aceleración tangencial es fácil de determinar. Son 4 segundos a la menos 2 por el radio de 2 metros. ¿Sí? Por lo tanto, acá me faltó el menos 2. Esto va a ser una aceleración tangencial de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Como les dije hace rato, el ejercicio no termina acá. Recordemos siempre que la aceleración total es igual a la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, calculado con forma de vectores. Esto le va a dar que la aceleración total es la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado raíz cuadrada. ¿Sí? Estas fórmulas se las dejé en la tabla de fórmulas. ¿Sí? Entonces, nos está faltando la aceleración centrípeta, y es por eso que es importante tener el tiempo en el cual se quiere calcular. ¿Sí? Necesitamos calcular la velocidad tangencial a los 5 segundos. Entonces, esa velocidad tangencial va a ser la velocidad tangencial inicial más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo. Perdón, más la aceleración tangencial por el tiempo. La tangencial inicial es 0 porque en un principio nos dice que parte el reposo. Entonces nos queda que la velocidad tangencial desarrollada esos 5 segundos va a ser igual a la aceleración tangencial, que son 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el tiempo t que estamos trabajando de 5 segundos. Eso quiere decir que nuestra velocidad es de 40 metros sobre segundo. Ahora, una vez que ya tenemos ese valor de velocidad, podemos calcular la aceleración centrípeta. ¿Cuál es su relación con la velocidad tangencial? Es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Muy bien, sobre el radio. Entonces la aceleración centrípeta va a ser igual a esa velocidad que encontramos en el instante de 5 segundos de 40 metros sobre segundo al cuadrado dividido en mi radio de 2 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? 820. 820 metros. O 20. ¿Cuánto les dio? A ver.
800. ¿Sí? Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces ya podemos trabajar con esta forma. La aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la tangencial, que son 40 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Perdón, 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. $800,03. Es el total. Entonces, 800.03 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de cómo calcular esto? ¿Lo No. entendieron? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Cómo calcular una aceleración total si se les pide? Sí. Sí, se entiende, profe. Bien. ¿Tienen alguna duda de algún movimiento o algo? Del movimiento relativo. ¿De movimiento relativo? A ver. Veamos esto. Movimiento relativo. Dice, una persona puede remar un bote a razón de 6.44 km por hora en un agua tranquila. Si está navegando en un río cuya corriente es de 3,22 km por hora, ¿cuánto tiempo tardará en remar 3,22 km río abajo y después regresar al punto de partida? Tenemos una persona que quiere cruzar un río. ¿Sí? Sabemos que el río se mueve con una corriente, una velocidad del río de 3.22 km por hora. De acá tenemos otra velocidad, que es la velocidad con la que la persona puede remar sobre el agua. Eso quiere decir que va a ser la velocidad que el bote tenga respecto del río. Y estamos hablando de 6,44 km por hora. En este caso el movimiento relativo no es de cruzar de una punta a la otra. En este caso el movimiento se da porque el bote tiene que, vamos a poner en medio, tiene que bajar río abajo
como les dice, hasta un punto B situado a 3,22 kilómetros y después subir hasta la posición original. Entonces 3,22 kilómetros. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta lo que va a pasar con las velocidades, ¿sí? En el momento en el que baje la velocidad del bote respecto del río y la velocidad del río, ¿se van a sumar o se van a restar? Se suman. Sumar. Bien, se van a sumar, son dos velocidades paralelas con la misma dirección, ¿sí? Entonces vamos a trabajar que la velocidad del bote respecto de tierra, en un primer momento, va a ser la velocidad del bote respecto del río más la velocidad del río. Por lo tanto, esa velocidad que nosotros vamos a desarrollar respecto de tierra va a ser los 6,44 kilómetros sobre hora más los 3,22 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto les da esto? 9,66. 9.76. Muy bien, 9,66 kilómetros por hora, ¿sí? Y ahora estamos hablando de la distancia que se recorre, que son 3,22 kilómetros. Por lo tanto, en un movimiento con una velocidad constante, podemos decir que x es igual a la velocidad por el tiempo. Despejando el tiempo va a ser igual a la posición o al avance que tenemos que hacer dividido en la velocidad. Por lo tanto, el tiempo que me están pidiendo es 3,22 kilómetros dividido en 9,66 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto les da el tiempo? Un tercio de hora. 0,033. 0,033 o 0,33. No, 0,33, me equivoqué. 0,33 horas, si se los da en minutos, son 20 minutos. A ver. Cuando se trata de revoluciones por minuto, disculpa la pregunta de hace rato, o sea, desarrolla una vuelta o 2 pi radianes en un minuto, ¿sí? Eso para pasarlo a radianes sobre minuto, después radianes sobre segundo. Siempre recuerden eso, cuando ustedes están hablando de velocidades en revoluciones por minuto, es 2 pi radianes dividido en minutos. O se multiplica, por ejemplo, si le dan 500 revoluciones por minuto, esos 500 lo multiplican por 2 pi. ¿Sí? Eso de movimiento circular. A ver. ¿Hasta acá lo van entendiendo? Sí. Sí. Bien. A ver. Ahora, en el sentido contrario, que esto es, recordemos que esto que acabamos de plantear es cuando está bajando en sentido de la corriente, pero en el sentido contrario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Las velocidades se suman o se restan? Se resta. Que viene en sentido contrario. Bien, entonces la velocidad del bote respecto de la Tierra, en este caso, va a ser la velocidad que pueda desarrollar el bote, que es la velocidad del bote respecto al río, menos la velocidad del río. Por lo tanto, la velocidad del bote respecto de la Tierra va a ser igual a los 6,44 kilómetros sobre hora menos los 3,22 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto les da eso? 3.22 kilómetros por hora. Bien, 3,22 kilómetros por hora. Ahora, usamos la misma ecuación. Tenemos que recorrer un espacio y ese espacio va a ser igual a la velocidad
por el tiempo. Sabiendo eso, tenemos que el tiempo va a ser igual al espacio dividido en la velocidad. Por lo tanto, el tiempo que vamos a calcular ahora va a ser igual al espacio 3.22 kilómetros dividido en la nueva velocidad 3.22 kilómetros sobre hora. Nada más que 0. Les da 1 hora. 1 hora, muy bien. ¿Sí? Por lo tanto, van a tardar 1 hora en subir el río, mientras que en bajarlo se tarda 20 minutos o un tercio de hora. ¿Entendieron el ejercicio? Sí. ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Profe, entonces, cuando hablamos que la velocidad del barco respecto al río, el sistema fijo, el barco, ¿no? Del bote respecto al río, el fijo siempre es, digamos, la tierra. O sea, acá estamos tomando en referencia a la tierra. Vos tened en cuenta que nosotros tenemos dos velocidades, la velocidad del río y la velocidad del bote respecto al río. Pero las distancias están medidas sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros cuando calculamos estas velocidades son respecto del, digamos, sistema fijo, teniendo en cuenta que el observador está en tierra. Por eso es que en ambos casos se suman o se restan para saber cuál es la velocidad respecto de tierra que se está desarrollando. ¿Sí? Bien, gracias, profe. ¿Les quedó alguna duda de este punto? No, No, profe. Ya son las 9. ¿Les parece si dejamos los ejercicios para mañana? Lo que Bueno, sí Sí, quiero profe. bien, lo que sí quiero que todos los ejercicios que tengan dudas los vayan subiendo ahora y los resolvemos mañana, ¿sí? Cosa de explicarles para todos. Súbanlos al grupo, yo los voy a ver y los voy a descargar más tarde. Bien. Cualquier duda, ¿mañana a qué hora? mañana a partir de las 6, ¿sí? De ahí vamos a ver hasta... Sí, hay un Ah, bueno. grupo de WhatsApp. A ver, los que no están en el grupo les paso mi número y me mandan un mensaje y los agrego, ¿sí? Bien, ahí está mi número. Ahí cualquier cosa me mandan un mensaje y yo los agrego. Gracias, profe, nos vemos. No, de nada, Gracias, profe. de nada. Cualquier Profe, duda, ¿por qué lo pasó a 20 minutos? ¿cómo? ¿Por qué lo puso a 20 minutos? ¿No lo podía dejar en 0,33? Sí, Va. sí, se puede dejar en 0,33, no es problema. Eh, Siempre tengan en cuenta eso. Las unidades las pueden dejar como están, las pueden cambiar. Pero muchas veces a ustedes las respuestas no le van a dar. Cuando les den así en forma de fracciones, directamente se las van a pasar a otra unidad. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nos está pidiendo los tiempos de subida y de bajada. En subir o el tiempo total es la suma de estos dos tiempos, ¿sí? Ahí sí lo tengo que considerar todo en horas, pero si no, si ustedes les dan de forma independiente, por lo general el tiempo cuando está en forma de decimales se lo pasa a minutos. Ah, bien, bien. Bueno chicos, cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Acá se los voy a anotar antes del video, que este tiempo va a ser igual a los 0.33 horas de bajada más 1 hora de subida. Es igual a 1.33 horas, ¿sí?
Cualquier duda que tengan, me avisan. Si los ejercicios que no entiendan, súbanlos al grupo, mañana los resolvemos. Mañana vemos de resolver un poco más los ejercicios de parciales que nos quedaron. Y si tienen dudas, me mandan un mensaje, ¿sí?